Mis padres se negaron a pagar la cirugía de mi hijo, pero gastaron el doble en la luna de miel de mi hermana. Mi hijo sobrevivió y no vinieron a su fiesta. Un año después, ella se divorció y me pidió dinero. Le cerré la puerta y nunca miré atrás. Aprendí lo que era el amor condicional un martes por la tarde de marzo, sentada en el consultorio del doctor Morales mientras mi hijo de 5 años trazaba patrones invisibles en mi palma con su pequeño dedo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros, estériles e indiferentes. Mientras el cardiólogo explicaba que Mateo necesitaba cirugía en 3 meses, no algún día, no eventualmente, 3 meses. La comunicación interventricular ha progresado, dijo el doctor Morales, con las manos entrelazadas sobre el escritorio entre nosotros. Necesitamos repararla antes de que cause un daño irreversible en su corazón. Mateo me miró con esos grandes ojos color avellana, completamente confiado, completamente inconsciente de que el mundo de su madre acababa de fracturarse en 1000 pedazos imposibles. Acaricié su cabello oscuro y forcé mi voz para que se mantuviera firme. ¿De qué estamos hablando?, pregunté. En términos de costo. La cifra cayó como un golpe físico, $25.000 después del seguro. Las palabras parecieron resonar en el pequeño consultorio, rebotando en los diplomas de la pared y en los alegres carteles sobre la salud del corazón. $25.000 que no tenía. Trabajaba como diseñadora gráfica para una pequeña firma de marketing en Portland, Oregón. El salario era decente, los beneficios adecuados, pero la maternidad en solitario significaba estirar cada dólar hasta que gritara. El padre de Mateo había desaparecido cuando yo tenía 6 meses de embarazo, sin dejar nada más que una dirección de reenvío que fue devuelta y un número de teléfono que iba directo al buzón de voz. Había aprendido a construir una vida desde cero, a encontrar alegría en pequeñas victorias y a presupuestar todo 2 veces. Pero $25.000 bien podrían haber sido 25 millones. Podemos discutir planes de pago, dijo el doctor Morales suavemente, sintiendo mi pánico. Y a veces hay subvenciones disponibles para familias con necesidades económicas. Asentí mecánicamente, tomando la carpeta que me ofrecía, mi mente ya girando en cálculos imposibles. Tenía $8.000 en ahorros. Dinero que había juntado durante 4 años diciendo no a las vacaciones y sí a cada proyecto freelance que se me presentaba. Quizás podría pedir prestados otros 5 de mi cuenta de jubilación, aunque las penalizaciones dolerían. Eso dejaba $12.000 entre mi hijo y la cirugía que le salvaría la vida. Mateo tiró de mi manga. Mamá, ¿podemos tomar helado? Claro, mi amor, dije, recogiendo nuestras cosas. Lo que tú quieras. Paramos en la pequeña tienda de la calle División, donde conocían a Mateo por su nombre, donde siempre le daban chispas de colores extra sin cobrarle. Se sentó frente a mí en la cabina, con chocolate ya manchado en su mejilla, parloteando sobre su clase de kinder y la rana que estaban criando desde un renacuajo. No tenía idea de que su corazón estaba fallando. No tenía idea de que yo me estaba ahogando. Llamé a mis padres esa noche después de que Mateo se durmiera, su pequeño cuerpo acurrucado alrededor de su elefante de peluche, respirando de manera constante y uniforme. Mi padre contestó al tercer timbrazo. Sofía, dijo, su voz con ese tono particular de paciencia forzada que reservaba para mí. Esto es inesperado. Tragué la punzada familiar. Mis padres vivían en Lake Oswego, a solo 30 minutos de distancia. Pero la distancia entre nosotros se sentía oceánica. Nunca habían aprobado mis decisiones. Ni el embarazo, ni quedarme con el bebé. Ni criarlo sola en un modesto apartamento cuando podría haber, en sus palabras, hecho algo sensato. Papá, necesito hablar con mamá y contigo. Es importante. ¿Es por dinero otra vez? Las palabras golpearon más fuerte porque eran parcialmente ciertas. Les había pedido ayuda antes, cuando nació Mateo y me estaba recuperando de una cesárea de emergencia, sin poder trabajar durante 6 semanas. Cuando mi coche se estropeó y necesitaba transporte para llevarlo a la guardería y a mí al trabajo. Cada vez me habían ayudado, pero su generosidad venía envuelta en juicios y largos discursos sobre la responsabilidad. Mateo necesita una cirugía, dije en voz baja. Una seria. En el corazón. El silencio se alargó lo suficiente como para que comprobara si se había cortado la llamada. ¿Qué tan seria?
La voz de mi madre se unió a la conversación, afilada con algo que quería creer que era preocupación. Les expliqué todo lo que el doctor Morales me había dicho. La terminología médica tropezando en mi lengua, mi voz quebrándose cuando llegué al plazo. 3 meses. La cirugía no podía esperar más de 3 meses. ¿Y cuánto? Preguntó mi padre. 25.000. Después del seguro. Otro silencio. Este más pesado, sofocante. Es una suma considerable, dijo mi padre finalmente. ¿Qué hay del padre? Sabes que no hay padre en la escena, dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. No lo ha habido desde antes de que Mateo naciera. Bueno, ¿y de quién es la culpa? La crueldad fue tan casual que me dejó sin aliento. Presioné la palma de mi mano contra mi boca, obligándome a no gritar, a no llorar, a no darles la satisfacción de romperme. No les pido que lo cubran todo, logré decir. Solo ayúdenme, por favor. Es su nieto. Tendremos que pensarlo, dijo mi madre. No es una petición pequeña, Sofía. Tenemos nuestras propias obligaciones financieras. Tiene 5 años, susurré. Necesita esta cirugía para vivir. Te devolveremos la llamada, dijo mi padre. Y la línea quedó muerta. Me senté en la sala oscura durante mucho tiempo después de eso, escuchando los sonidos de la ciudad fuera de mi ventana, sintiendo el peso de mi fracaso presionando por todos lados. Esto era mi culpa. Todo. Había elegido mal, amado imprudentemente, y ahora mi hijo pagaría el precio de mis errores. No devolvieron la llamada esa noche. Ni al día siguiente, ni al día después. Me sumergí en la investigación, llenando cada momento libre con solicitudes de subvenciones e ideas para recaudar fondos. Comencé una campaña de recaudación de fondos con una foto de Mateo sonriendo con su capa de superhéroe, la que usaba constantemente, a pesar de la tela gastada y los colores desvaídos. Escribí la descripción 3 veces antes de poder terminarla sin llorar. Las donaciones llegaron lentamente. $50 aquí, 20 allá. Amigos del trabajo contribuyeron con lo que pudieron. Mi jefa añadió discretamente $1.000 y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara, pero las cifras avanzaban con una lentitud agonizante mientras la fecha límite se acercaba a nosotros como un tren de carga. Mateo empezó a preguntar por qué íbamos tanto al hospital. Odiaba las extracciones de sangre, las pruebas interminables, la forma en que las enfermeras le hablaban con voces demasiado alegres para ser genuinas. Traté de explicarle en términos que un niño de 5 años pudiera entender. Pero, ¿cómo le dices a tu hijo que su corazón está roto sin romper su espíritu? ¿Dolerá? Preguntó una noche, su pequeña mano buscando la mía en la oscuridad. Estarás dormido, le prometí. Y cuando te despiertes, te sentirás mucho mejor. Podrás correr y jugar sin cansarte. ¿Estarás ahí? Cada segundo, dije. No iré a ninguna parte. Se durmió, sosteniendo mi mano, y me quedé allí, en el borde de su cama, observando su pecho subir y bajar, memorizando cada detalle de su rostro por si ocurría lo peor, por si le fallaba. Mi hermana llamó un jueves por la noche, 2 semanas después de mi conversación con nuestros padres. Victoria era 3 años menor que yo, perpetuamente dorada, perpetuamente favorecida. Trabajaba en la planificación de eventos, saliendo con un hombre llamado Alejandro, que provenía del tipo de dinero antiguo que susurraba en lugar de gritar. Contesté el teléfono mientras removía la salsa de pasta con una mano y revisaba la tarea de Mateo con la otra. ¿Sofía? La voz de Victoria burbujeaba de emoción. Tengo las noticias más increíbles. Sostuve el teléfono entre mi hombro y mi oreja, bajando el fuego de la estufa. ¿Qué pasa? Alejandro me propuso matrimonio. Estamos comprometidos. ¿Puedes creerlo? Algo se retorció en mi pecho, agudo y amargo. Forcé el entusiasmo en mi voz. Eso es maravilloso, Vic. Felicidades. Estamos pensando en una boda de verano. Probablemente en junio. Algo elegante, pero no demasiado estirado. ¿Y la luna de miel? Hemos estado mirando Italia. 3 semanas recorriendo desde Roma hasta Venecia y la costa amalfitana.
¿No suena increíble? 3 semanas en Italia. Pensé en mis $8.000 en ahorros, la cifra que apenas se había movido a pesar de trabajar hasta el agotamiento. Pensé en la cirugía de Mateo. La fecha límite acercándose como una sentencia de muerte. Suena caro, dije. Oh, serán unos $50.000 por todo el viaje. Pero mamá y papá ya dijeron que lo cubrirían como regalo de bodas. ¿No es generoso? La salsa de pasta se derramó, siseando contra el quemador. Me quedé mirando el líquido rojo esparciéndose por la estufa, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sofía, ¿estás ahí? Te van a dar $50.000, dije lentamente. Cada palabra se sentía como tragar vidrio. Bueno, sí, para la luna de miel. Quieren que tengamos algo realmente especial para empezar nuestro matrimonio. ¿No es dulce? Apagué la estufa. Mateo levantó la vista de su cuaderno de ejercicios, sintiendo que algo andaba mal en la repentina quietud. Victoria, dije en voz baja. ¿Te contaron lo de Mateo? ¿Qué pasa con Mateo? Necesita una cirugía de corazón. De $25.000. Les pedí ayuda hace 2 semanas. El silencio al otro lado era diferente ahora. Incómodo. Esperé. Estoy segura de que tienen sus razones, dijo Victoria finalmente, su voz perdiendo algo de su brillo. Quizás solo necesiten más tiempo para organizar sus finanzas. Tienen $50.000 para enviarte a Italia, dije, pero número 25.000 para salvar la vida de su nieto. Eso no es justo, Sofía. Mi boda también es importante. No puedes esperar que elijan entre nosotros. Puedo hacerlo cuando una situación trata sobre la supervivencia de un niño. Victoria suspiró. El sonido llevaba años de resentimiento y jerarquía no expresados. Siempre haces esto. Siempre haces que todo gire en torno a ti y a tus problemas. ¿Alguna vez pensaste que quizás están cansados de rescatarte? ¿Que quizás necesitas asumir la responsabilidad de tus propias decisiones? ¿Mi decisión? Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. Mi decisión fue mantener a mi hijo con vida cuando su padre nos abandonó. ¿Qué debería haber hecho diferente, exactamente? No lo sé, Sofía, pero no puedo ser tu terapeuta en este momento. Tengo una boda que planear. Colgó. Me quedé en mi cocina, el olor a salsa de tomate quemada llenando el aire, y sentí como el último hilo frágil de esperanza se rompía limpiamente. Mateo apareció a mi lado, su rostro arrugado por la preocupación. Mamá, ¿estás triste? Me arrodillé y lo abracé, inhalando su olor a niño pequeño, a champú y a tierra del patio de recreo, y algo indefiniblemente dulce que era puramente suyo. No, mi amor, mentí. Solo estoy cansada. ¿Es por mi corazón? Tu corazón es perfecto, dije con ferocidad. No pienses nunca lo contrario. Me abrazó con fuerza, sus pequeños brazos fuertes a pesar de todo, y lo sostuve como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que acababa de revelarse como fundamental e irrevocablemente roto. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, llamé a mis padres una vez más. Mi padre contestó, su voz distraída. ¿Pensaron en lo que les pedí? Dije sin preámbulos. Sofía, ya hemos discutido esto. Simplemente no tenemos ese tipo de capital líquido disponible en este momento. Pero tienen 50.000 para la luna de miel de Victoria. La pausa me lo dijo todo. Eso es diferente, dijo finalmente. ¿Cómo? Explícame cómo unas vacaciones son más importantes que la vida de tu nieto. La boda de tu hermana es un evento único en la vida, intervino la voz de mi madre, fría y precisa. Hemos estado planeando esto, reservando fondos. No es lo mismo que una emergencia que acaba de aparecer. La condición cardíaca de Mateo no acaba de aparecer, dije, mi voz temblando. Se ha estado desarrollando. Los médicos la han estado monitoreando. Este es el punto crítico donde necesita intervención. Este es su evento único en la vida. Excepto que si no lo tiene, no habrá una vida. No seas dramática, dijo mi padre bruscamente.
Estoy seguro de que puedes arreglar un plan de pago con el hospital. Hacen ese tipo de cosas. Ya he hablado con ellos. El plan de pago todavía requiere un pago inicial significativo que no tengo. Estoy intentando todo. Tengo una recaudación de fondos en marcha. He solicitado subvenciones. Estoy trabajando horas extras, pero todavía me falta y el tiempo se acaba. Entonces quizás deberías haber pensado en esto antes de decidir criar a un hijo sola, dijo mi madre. Estas son las consecuencias de tus decisiones, Sofía. No se puede esperar que arreglemos cada problema que te creas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, venenosas y finales. Sabía que mis padres estaban decepcionados de mí. Había sentido su juicio en cada conversación forzada, en cada visita obligada donde sostenían a Mateo a distancia como si pudiera contaminarlos con la mancha de mis malas decisiones. Pero nunca había comprendido del todo hasta este momento lo poco que significaba para ellos, lo poco que mi hijo significaba para ellos. Entiendo, dije en voz baja. No volveré a preguntar. No seas así, dijo mi padre, la irritación asomando en su tono. No estamos diciendo que no ayudaremos en absoluto. Quizás después de la boda, una vez que las cosas se calmen, podamos volver a hablar de esto. La cirugía de Mateo es en 10 semanas, dije. La boda de Victoria es en 4 meses. Las matemáticas no cuadran. Bueno, haremos lo que podamos, dijo mi madre, su voz ya despectiva, ya pasando a cosas más importantes. Tenemos que irnos. Nos reunimos con Victoria y Alejandro para cenar y discutir opciones de lugares. Colgaron sin despedirse. Me senté en el silencio de mi sala, el teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando la estática vacía. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. La esperanza desesperada a la que me había estado aferrando, la creencia de que la familia respondería cuando realmente importara, se desmoronó hasta convertirse en polvo. Estaba sola. Mateo estaba solo. Siempre habíamos estado solos, pero yo había fingido lo contrario. Esa pretensión murió esa noche. A la mañana siguiente, liquidé mi cuenta de jubilación, aceptando las penalizaciones e impuestos que conllevaba. Vendí mi coche y compré uno usado más barato, quedándome con la diferencia. Puse en consignación el anillo de mi abuela, la única joya de valor que poseía. Conseguí 2 clientes freelance más, trabajando hasta las 2 de la mañana después de que Mateo se durmiera, funcionando con 4 horas de sueño y pura desesperación. La campaña de recaudación de fondos creció lenta pero constantemente. Extraños contribuyeron. Personas con las que no había hablado en años encontraron el enlace y donaron lo que pudieron. Mi pequeña comunidad se unió de maneras que mi familia nunca lo hizo. A principios de mayo, 6 semanas después de esa primera cita con el Dr. Morales, había reunido $23,000. ¿Cerca? Tan cerca, pero no lo suficiente. Estaba sentada en la mesa de mi cocina un sábado por la mañana, mirando los números por 100ª vez, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Era una foto de ella y Alejandro en una playa. El atardecer pintaba el cielo de oro y rosa detrás de ellos. El pie de foto decía, buscando lugar en Cannon Beach. Encontramos el sitio perfecto para la ceremonia. Miré la imagen de la felicidad de mi hermana, su alegría completamente descomplicada, y sentí algo oscuro y duro arraigarse en mi pecho. No era justo. Nada de esto era justo, pero la justicia era un concepto para la gente que podía permitírselo, y había aprendido que yo no era una de ellas. Mi jefa, Elena, me encontró llorando en el baño del trabajo el lunes. Era 15 años mayor que yo, de mirada aguda y perpetuamente escéptica, pero siempre había sido amable a su manera brusca. ¿Cuál es el déficit total?, preguntó sin rodeos, pasándome toallas de papel. $2,000, admití. Me faltan 2,000. Se quedó callada un momento, luego sacó su teléfono. Voy a enviar un correo electrónico a toda la empresa. Sin presiones para nadie, pero veamos qué podemos hacer. Elena, ya contribuiste. No puedo pedir más. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Hizo una pausa en la puerta. Ese hijo tuyo es un luchador, Sofía.
Lo sacó de ti. No te atrevas a rendirte ahora. Para el miércoles, la empresa había recaudado los $2.000 finales. Lloré en mi coche durante 20 minutos cuando vi el total final. $25.143. Suficiente. Finalmente, imposiblemente suficiente. La cirugía de Mateo se programó para el 15 de mayo. La noche anterior, empaqué su elefante de peluche favorito y un libro nuevo sobre dinosaurios. Estaba nervioso, pero intentaba ser valiente, haciendo preguntas sobre cómo sería el hospital, si podría comer paletas heladas después, si los médicos eran amables. Los médicos son muy amables, le prometí. Y sí, todas las paletas que quieras. ¿Vendrán la abuela y el abuelo a visitarme? Preguntó en voz baja. La pregunta atravesó algo profundo. No le había contado a Mateo sobre mis conversaciones con mis padres, no lo había cargado con el conocimiento de su rechazo. Pero los niños sienten las cosas. Saben cuándo son menos, cuando no son suficientes. Están muy ocupados con la planificación de la boda de la tía Victoria, dije con cuidado. Pero yo estaré allí. Te lo prometo. Asintió, aceptando esto con la resiliencia que poseen los niños, la capacidad de adaptarse a la decepción porque aún no saben cuánto debería doler. Lo abracé mientras se dormía esa noche, susurrando promesas en su cabello, promesas que tenía la intención de cumplir, promesas que iban más allá de la cirugía y la recuperación. Construiría una vida para nosotros que no incluyera a personas que medían el amor con signos de dólar y condiciones. Le enseñaría que la familia es lo que uno hace, no en lo que uno nace. Sobreviviría a esto. Ambos lo haríamos. Y recordaría exactamente quién estuvo a nuestro lado cuando más importaba. La cirugía duró 6 horas. Pasé cada minuto en la sala de espera, caminando en círculos sobre la alfombra industrial, bebiendo café que sabía a cartón, viendo el reloj arrastrarse segundo a segundo agonizante. Elena se sentó conmigo durante las primeras 3 horas antes de que sus propias obligaciones familiares la llamaran. Una enfermera que nunca había visto me trajo un sándwich que no pude comer. El capellán pasó 2 veces, ofreciendo oraciones que no pude escuchar por el rugido del miedo en mi cabeza. Cuando el doctor Morales finalmente apareció, todavía con su ropa de cirugía, supe por su rostro que Mateo había sobrevivido. La reparación salió perfecta, dijo, y me derrumbé en la silla más cercana, toda la fuerza drenándose de mis piernas de una vez. Salió maravillosamente. Tienes un hijo fuerte. Me dejaron verlo 2 horas después. Mateo se veía imposiblemente pequeño en la cama del hospital, tubos y cables conectándolo a máquinas que pitaban y zumbaban. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes y uniformes. Tomé su mano con cuidado, consciente de la vía intravenosa, y presioné mis labios contra sus nudillos. Lo hiciste, mi amor, susurré. Vas a estar bien. Llamé a mis padres desde el pasillo del hospital mientras Mateo dormía, todavía montada en la ola de alivio y agotamiento. Mi madre contestó. La cirugía fue un éxito, dije. Está en recuperación. Esperan una recuperación completa. Es una buena noticia, dijo mi madre, su voz plana. Nos alegra escucharlo. Pensé que querrían saber por si querían visitarlo. Oh, bueno, esta semana es bastante ajetreada. La prueba del vestido de Victoria es mañana y tenemos la reunión con el catering el jueves. Quizás la próxima semana. Algo se cristalizó en mí entonces. No ira, ni siquiera decepción. Solo claridad. Claridad fría y dura. No se molesten, dije en voz baja. Me encargaré de esto sola, como me he encargado de todo lo demás. Sofía, no hay necesidad de ser mezquina. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mateo pasó 4 días en el hospital. Tomé una licencia del trabajo, durmiendo en la silla junto a su cama, ayudándolo con los ejercicios de respiración, distrayéndolo de la incomodidad con cuentos y juegos. Amigos del trabajo enviaron globos y juguetes. Su clase de kinder le hizo tarjetas cubiertas de dibujos de corazones con crayones. Mis padres no enviaron nada. Victoria envió un breve mensaje de texto, qué bueno que Mateo está bien.
Súper ocupada con cosas de la boda, pero pensando en ustedes. No respondí. Para cuando volvimos a casa, Mateo ya se veía mejor. El color había vuelto a sus mejillas. Podía caminar sin quedarse sin aliento. ¿El doctor? Morales era optimista sobre su pronóstico a largo plazo. La cirugía había sido un éxito total. Planeé una pequeña fiesta de celebración para 2 semanas después de su alta, una vez que estuviera más fuerte y con el permiso de los médicos. Nada elaborado, solo una reunión en nuestro apartamento con las personas que habían estado allí cuando importaba. Elena y algunos compañeros de trabajo, la maestra de kinder de Mateo, los vecinos que habían contribuido a la recaudación de fondos, la enfermera del consultorio del doctor Morales que me había tomado la mano mientras lloraba. Envié invitaciones a mis padres y a Victoria con 3 semanas de antelación. Un simple mensaje de texto con la fecha, la hora y la dirección que ya conocían. Celebración de la recuperación de Mateo. Nos encantaría que estuvieran allí. Mi madre respondió 2 días después, intentaremos ir. La boda de Victoria se acerca rápidamente y las cosas están agitadas. Victoria nunca respondió. La fiesta fue un sábado por la tarde a principios de junio. Decoré nuestra pequeña sala con serpentinas y globos. Hice las comidas favoritas de Mateo, deditos de pollo, ensalada de frutas y cupcakes de chocolate con chispas de arcoíris. Puse fotos del hospital, aquellas en las que Mateo sonreía a pesar de los tubos, dando un pulgar hacia arriba a la cámara. Evidencia de supervivencia. Evidencia de fortaleza. La gente empezó a llegar. Elena trajo un enorme dinosaurio de peluche que hizo que Mateo chillara de alegría. Su maestra trajo libros. Los vecinos trajeron más comida de la que podíamos comer. Todos abrazaron a Mateo con cuidado, conscientes de su pecho en recuperación, diciéndole lo valiente que era, lo orgullosos que estaban de él. Dieron las 3 y pasaron. Ni padres, ni Victoria. Las 4. Mateo seguía mirando la puerta, su rostro decayendo un poco más cada vez que se abría para revelar a alguien que no eran sus abuelos. ¿Van a venir, mamá? Preguntó finalmente, su voz pequeña. No lo sé, mi amor, dije, porque no le mentiría. No sobre esto. Quizás se les olvidó. Quizás, asentí, aunque ambos sabíamos que no era así. A las 5, cuando la fiesta estaba terminando y Mateo mostraba signos de fatiga, mi teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. No una disculpa, no una explicación, solo una foto de ella y Alejandro en lo que parecía una cata de vinos, ambos riendo, bronceados y despreocupados. El pie de foto decía, celebración preboda con mi amor. Miré la foto durante mucho tiempo, la sonrisa radiante de mi hermana, el vino caro en su mano, la ausencia total de cualquier reconocimiento de que acababa de perderse la celebración de su sobrino. El sobrino que casi había muerto. El sobrino cuya vida había sido salvada por la generosidad de extraños mientras su propia familia planeaba fiestas en Italia. Mamá. La voz de Mateo me trajo de vuelta. ¿Podemos comer pastel ahora? Absolutamente, dije, guardando mi teléfono. Comamos pastel. Cantamos feliz cumpleaños aunque no era su cumpleaños, porque las celebraciones no necesitan más razones que la supervivencia. Mateo sopló las velas e hizo un deseo. Todos aplaudieron. Elena me miró desde el otro lado de la habitación y me dio un pequeño gesto de complicidad. Esta era mi gente. Esta era mi familia, los que sí aparecieron. Después de que todos se fueron y Mateo estaba dormido, agotado pero feliz, me senté en mi sala rodeada de los restos de la fiesta. Globos desinflados, pastel a medio comer, tarjetas y pequeños regalos de personas que no nos debían nada pero nos dieron todo. Pensé en mis padres en su gran casa en Lake Oswego, probablemente disfrutando de su sábado por la noche con vino, buena comida y total tranquilidad. Pensé en Victoria preparándose para una boda financiada por las mismas personas que no pudieron encontrar $25,000 para salvar la vida de su nieto. Pensé en el futuro, en lo que les debía, en lo que inevitablemente esperarían de mí cuando sus vidas se volvieran menos doradas, menos perfectas, menos dignas de regalos de $50,000. Y decidí, sentada allí en la tranquila oscuridad, que no les debía nada, menos que nada. Ellos habían hecho su elección. Ahora yo haría la mía.
Al día siguiente, bloqueé el número de mis padres. Bloqueé el número de Victoria. Los bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. Borré todas las fotos de ellos de mi teléfono, excepto las que incluían a Mateo, e incluso esas las archivé donde no tendría que verlas. Había terminado. Habíamos terminado. La vida se asentó en un nuevo ritmo durante los meses siguientes. Mateo se fortalecía cada día, su energía regresando en ráfagas que me dejaban sin aliento de gratitud. Empezó primer grado en septiembre, corriendo por el patio de recreo sin la fatiga que lo había plagado antes. Los chequeos del doctor Morales mostraban una curación perfecta. La deuda de la recaudación de fondos era manejable, repartida en pequeños pagos mensuales a varias tarjetas de crédito y a amigos generosos que rechazaron los intereses. Me sumergí en el trabajo, obteniendo un ascenso en agosto que vino con un aumento de sueldo que finalmente nos dio un respiro. Elena se convirtió en más que una jefa. Se convirtió en una amiga, del tipo que aparece con vino en los días malos y cuida a Mateo cuando necesito una noche para mí. Construimos tradiciones, Mateo y yo. Noches de cine los viernes, panqueques los domingos por la mañana, viajes mensuales a la costa donde podía correr por la playa y recoger conchas. No extrañaba a mi familia. No extrañaba el peso constante de su juicio, la agotadora actuación de gratitud por migajas de afecto. Mateo preguntaba por ellos a veces en las primeras semanas. Pero los niños son adaptables. Aprendió que la familia se parecía a Elena trayendo pizza en las noches cansadas, a su maestra quedándose hasta tarde para ayudar con un proyecto difícil. Al vecino que le enseñó trucos de cartas y nunca olvidó su cumpleaños. Mis padres intentaron contactarme exactamente 2 veces. Una vez en julio, un mensaje de voz de mi madre preguntando si todavía estaba enojada y sugiriendo que superáramos este desagradable asunto. Una vez en septiembre, mi padre dejando un mensaje cortante diciendo que esperaban que me comportara como una adulta y asistiera a la boda de Victoria en octubre. Borré ambos mensajes sin responder. La boda de Victoria llegó y pasó. Vi fotos en las redes sociales de conocidos mutuos que aparentemente todavía la seguían. La ceremonia en Cannon Beach se veía hermosa. La recepción se veía cara. Todos se veían felices. No sentí nada. Llegó octubre, luego noviembre, luego diciembre. Mateo y yo decoramos nuestro pequeño apartamento para las fiestas, colgando luces y haciendo copos de nieve de papel. Elena nos invitó a la cena de Navidad de su familia. Pertenecíamos a algún lugar, solo que no con las personas que compartían nuestra sangre. La llamada llegó un martes por la tarde a mediados de marzo, casi exactamente un año después del diagnóstico de Mateo. Lo estaba ayudando con la tarea cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. ¿Sofía? La voz de Victoria era diferente, más pequeña, temblorosa. ¿Cómo conseguiste este número? Pregunté, mi voz plana. Llamé a tu trabajo. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Alejandro me dejó, las palabras salieron en un torrente, desesperadas y crudas. Pidió el divorcio. No sé qué hacer. Debería haber sentido satisfacción. Una parte oscura de mí había imaginado este momento, había querido que mi hermana sintiera siquiera una fracción de la impotencia que yo había sentido suplicando ayuda mientras la vida de mi hijo pendía de un hilo. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Lamento oír eso, dije con cuidado. Pero no estoy segura de por qué me llamas a mí. Porque eres mi hermana. Porque necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo las cosas. No puedo pagar el apartamento sola. Y mamá y papá están siendo imposibles con todo. ¿Imposibles? ¿Cómo? Están molestos por el divorcio. Dicen que debería haberme esforzado más, que estoy desechando a un buen hombre. No me ayudarán con el alquiler ni nada. Dijeron que hice mi cama y ahora tengo que acostarme en ella. Se rió, un sonido roto y amargo. Gracioso, ¿verdad? Después de todo lo que nos dieron para la boda, para la luna de miel, ahora ni siquiera me ayudan con el primer y último mes de alquiler. Eso suena familiar, dije en voz baja.
Sofía, por favor. Sé que no hemos estado unidas. Sé que debería haber estado allí para Mateo, pero necesito ayuda. ¿Puedo quedarme contigo solo por unas semanas hasta que me recupere? La audacia era impresionante, casi admirable en su completa falta de autoconciencia. No, dije simplemente. ¿Qué? No, no puedes quedarte conmigo. No te ayudaré. Pero soy tu hermana. ¿Lo eres? Mantuve mi voz nivelada, tranquila. Mateo levantó la vista de su tarea, sintiendo el cambio en la atmósfera. Le di una sonrisa tranquilizadora. Porque las hermanas aparecen. A las hermanas les importa cuando su sobrino casi muere. Las hermanas no se saltan las fiestas de celebración porque están demasiado ocupadas bebiendo vino y planeando vacaciones europeas. Eso no es justo. No entiendes por lo que estaba pasando. El estrés de la boda era. No me importa, interrumpí. Sinceramente, de verdad, no me importa por lo que estabas pasando. ¿Sabes por lo que estaba pasando yo? Estaba viendo a mi hijo luchar por su vida mientras intentaba reunir dinero que nuestros padres tenían pero se negaban a compartir. Estaba trabajando en 3 empleos y durmiendo 4 horas por noche y liquidando todo mi futuro porque las personas que se suponía que nos amaban eligieron tu felicidad por encima de su supervivencia. No fue así. Fue exactamente así. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Ni siquiera lo sentiste. Nunca te disculpaste. Nunca reconociste lo que hiciste. Simplemente seguiste publicando tu vida perfecta en las redes sociales mientras mi hijo se recuperaba de una cirugía a corazón abierto sin que un solo miembro de su familia extendida se molestara en visitarlo. Victoria estaba llorando ahora. Podía oírlo en su respiración. Lo siento. Lo siento mucho. Debería haber estado allí. Tienes razón. Pero te estoy pidiendo ahora. Te estoy pidiendo ayuda ahora. Y te estoy diciendo que no, de la misma manera que tú dijiste que no cuando te necesité. Por favor, Sofía, no tengo a dónde más ir. Entonces te sugiero que lo resuelvas. Solicita asistencia. Pide a tus amigos. Encuentra un apartamento más barato. Consigue una compañera de cuarto. Haz todas las cosas que yo hice cuando estaba desesperada y sola. Sobrevivirás. Yo lo hice. No puedo creer que estés siendo tan cruel. La palabra me golpeó. Cruel. Como si los límites fueran crueldad, como si negarme a prenderme fuego para mantener a alguien más caliente fuera una especie de falla moral. No estoy siendo cruel, dije. Estoy siendo justa. Te estoy dando exactamente lo que tú me diste. Nada. ¿Y qué hay de mamá y papá? ¿Qué se supone que les diga? Diles lo que quieras. Los bloqueé hace meses. Su opinión ya no significa nada para mí. No puedes simplemente cortar lazos con toda tu familia. Mírame, dije, y colgué. Mis manos temblaban. Mateo había abandonado su tarea, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Quién era, mamá? Nadie importante, dije, y ni siquiera era una mentira. Victoria volvió a llamar de inmediato. Rechacé la llamada. Volvió a llamar, la rechacé. Envió mensajes de texto que borré sin leer. Dejó mensajes de voz que borré. La desesperación en sus intentos podría haberme conmovido una vez, cuando todavía creía que la familia significaba algo más allá de la genética compartida. Pero esa mujer se había ido, quemada en las salas de espera de los hospitales y en las noches de insomnio y en la fría claridad del abandono. El siguiente asalto vino de mi madre 2 días después. Debió haber obtenido mi nuevo número de la misma fuente que Victoria. Su mensaje de voz era cortante y furioso. Sofía, esto es infantil. Tu hermana necesita ayuda y tú estás siendo vengativa. Espero que me devuelvas la llamada de inmediato y arregles esto. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. Guardé el mensaje de voz, no por sentimentalismo, sino como evidencia, prueba de la hipocresía, la completa falta de autoconciencia. La familia ayuda a la familia, dijo,
como si no se hubiera negado a ayudar cuando realmente importaba. Como si $25.000 para la cirugía de un niño fueran de alguna manera menos dignos que 50.000 para unas vacaciones. Mi padre llamó después, su mensaje de voz aún más corto. Tu madre y yo estamos muy decepcionados con tu comportamiento. Llámanos y discúlpate con tu hermana. Borré ese. No necesitaba guardarlo. Ya tenía el mensaje memorizado. Intentaron durante una semana. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Cada uno más enojado que el anterior. Cada uno exigiendo que me alineara, que desempeñara mi papel, que fuera la buena hija que se sacrificaba en el altar de la lealtad familiar. No entendían que ya me habían sacrificado, que había muerto en esa sala de espera del hospital y había renacido como alguien que no les debía nada. Al 8º día, mi madre apareció en mi apartamento. Abrí la puerta para encontrarla allí de pie con su abrigo caro, su rostro tenso por la ira apenas contenida. Detrás de ella, en el estacionamiento, pude ver a mi padre esperando en su coche. Tenemos que hablar, dijo, entrando al apartamento antes de que pudiera responder. Mateo estaba en la escuela. El apartamento estaba silencioso, ordenado, lleno de señales de la vida que había construido sin ellos. Fotos de Mateo y yo en la costa. Sus dibujos en el refrigerador. El paraguas de repuesto de Elena junto a la puerta. No deberías estar aquí, dije, dejando la puerta abierta. Una invitación para que se fuera. Tu hermana está sufriendo, dijo mi madre, volviéndose hacia mí. Está pasando por un divorcio. Necesita apoyo familiar. ¿Dónde estaba el apoyo familiar cuando Mateo necesitaba cirugía? Pregunté en voz baja. Oh, por el amor de Dios, ¿todavía sigues con eso? Te explicamos nuestra situación financiera. Teníamos compromisos. Tenían $50.000 para la luna de miel de Victoria. Eso era diferente. Eso estaba planeado. Era un evento único en la vida. ¿Y la vida de Mateo no lo era? El rostro de mi madre se sonrojó. Estás tergiversando las cosas. Ofrecimos ayudar después de la boda. Fuiste tú la que nos cortó la comunicación. Ofrecieron ayudar después de que la cirugía ya estaba hecha. Después de que había vendido todo lo que poseía y rogado a extraños por dinero. Después de que su nieto pasó por una cirugía a corazón abierto sin una sola visita de sus abuelos. Estábamos ocupados con la boda. Y ahora están ocupados estando decepcionados de mí. Es curioso cómo nunca están demasiado ocupados para juzgar, pero siempre demasiado ocupados para ayudar. Eso no es justo. Nada de esto es justo, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nada de ver a mi hijo casi morir mientras ustedes planeaban fiestas fue justo. Nada de rogar por ayuda y que me dijeran que debería haber tomado mejores decisiones fue justo. Nada de que mi hermana se saltara la celebración de Mateo porque estaba demasiado ocupada catando vinos fue justo. Así que no me hables de justicia. Mi madre se enderezó, sus ojos fríos. Estás siendo egoísta. Victoria necesita un lugar donde quedarse. Entonces que se quede con ustedes. No tenemos espacio. El cuarto de huéspedes está en renovación. La risa que se me escapó fue dura, fea. No tienen espacio para Victoria, pero esperaban que yo encontrara $25.000 para la cirugía de Mateo. Tienen una casa de 4 habitaciones, y están renovando el cuarto de huéspedes, pero su hija que pasa por un divorcio no tiene a dónde ir. Y de alguna manera, yo soy la egoísta. Cuida tu tono, jovencita. Tengo 32 años. No soy tu jovencita. No soy nada tuyo. Lo dejaron muy claro cuando eligieron la felicidad de Victoria sobre la vida de Mateo. No hicimos tal cosa. Hicieron exactamente eso. Y ahora quieren que recompense su crueldad ayudando a Victoria. Quieren que le enseñe a Mateo que la familia no significa nada. Que las personas que lo abandonaron merecen el tiempo, la energía y los recursos de su madre. ¿Qué clase de lección es esa? La expresión de mi madre cambió entonces de ira a algo calculador. Si no ayudas a tu hermana, te excluiremos por completo.
sin herencia, sin reuniones familiares, sin ninguna relación con nosotros. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Una vez podría haber funcionado. Una vez podría haberme desmoronado bajo el peso de ese rechazo. Pero ya me habían excluido. Ya los había perdido. Simplemente no se habían dado cuenta todavía. Trato hecho, dije simplemente. Parpadeó, desequilibrada. ¿Qué? Dije, trato hecho. Exclúyanme. Les ahorraré el problema. No quiero su herencia. No quiero sus reuniones familiares. No quiero ninguna relación con ustedes. Ya pueden irse. Sofía. Fue. Caminé hacia la puerta abierta, sosteniéndola de par en par. Fuera de mi apartamento. Fuera de mi vida. Ve a decirle a Victoria que dije que no. Ve a decirle a papá que soy una hija terrible. Ve a decirle a todos en su círculo social lo horrible que soy. No me importa. Ya no tienen ningún poder sobre mí. Mi madre me miró fijamente por un largo momento, su rostro pasando por el shock, la furia y algo que podría haber sido dolor si me hubiera importado lo suficiente como para mirar de cerca. Luego se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo. Te arrepentirás de esto, dijo desde la puerta. Lo único de lo que me arrepiento, dije en voz baja, es de no haber hecho esto antes. Le cerré la puerta en la cara y puse el cerrojo. A través de la ventana, la vi regresar al coche, vi el rostro de mi padre mientras sin duda le contaba lo que había sucedido. Los vi alejarse, fuera de mi estacionamiento, fuera de mi vida. Mis manos temblaban de nuevo, pero no de miedo. De alivio. De la ligereza de una carga finalmente liberada. Le envié un mensaje de texto a Elena, acabo de decirle a mi madre que se vaya de mi vida. ¿Quieres venir esta noche? Pediré comida tailandesa. Su respuesta llegó en segundos, claro que sí. Estaré allí a las 7. Llevo vino. Cuando Mateo llegó a casa de la escuela esa tarde, parloteando sobre su día, lo abracé y respiré su aroma. Jugo de uva y polvo del patio de recreo y esa dulzura indefinible que era puramente suya. Te amo, le susurré al oído. Yo también te amo, mamá, dijo, retorciéndose para mostrarme un dibujo que había hecho. Mira, somos nosotros en la playa. Nosotros. No ellos. No abuelos que elegían favoritos y condiciones. Solo nosotros. Era suficiente. Éramos suficientes. Las secuelas se desarrollaron durante las siguientes semanas con una previsibilidad que habría sido divertida si no fuera tan patética. Victoria intensificó su campaña, obteniendo de alguna manera mi dirección de correo electrónico y enviando largos y divagantes mensajes sobre lo herida que estaba, lo traicionada que se sentía, como la estaba castigando por errores que no eran del todo su culpa. Cada correo electrónico era una obra maestra de la desviación, logrando presentarse como la víctima sin reconocer del todo lo que realmente había hecho. Configuré un filtro que los enviaba directamente a la basura. Mis padres intentaron una táctica diferente. Contactaron a Elena en el trabajo, llamando a la línea principal de la oficina y pidiendo hablar con ella sobre su hija. Elena, que lo sabía todo, que había estado allí en cada momento de la pesadilla que ellos habían creado, escuchó pacientemente las quejas de mi madre sobre mi actitud ingrata y mi orgullo obstinado. Luego dijo, y solo sé esto porque me lo contó más tarde con inmensa satisfacción, yo estuve allí cuando Sofía rogaba por ayuda para salvar la vida de su hijo. Estuve allí cuando vendió todo lo que poseía. Estuve allí durante la cirugía mientras ustedes planeaban una boda. Así que, con todo el debido respeto, voy a colgar ahora. Le compré una botella cara de whisky para darle las gracias. La familia extendida se enteró de la ruptura, por supuesto. A principios de abril, empecé a recibir llamadas y mensajes de tías y primos que apenas conocía. Personas que no se habían molestado en contribuir a la recaudación de fondos de Mateo, pero que de repente tenían opiniones sobre la lealtad familiar y el perdón. Ignoré a la mayoría de ellos. A los pocos a los que respondí, simplemente les reenvié la campaña de recaudación de fondos del año anterior. Si les preocupa la familia, escribí, pueden donar para ayudar a pagar la deuda médica que todavía tenemos.
De lo contrario, no me interesa su opinión. Ninguno de ellos donó. Todos dejaron de llamar. El 7º cumpleaños de Mateo fue en mayo. Tuvimos una fiesta en un parque de trampolines con sus amigos de la escuela. Vinieron Elena, su maestra y varios vecinos. Comimos pizza y pastel. Mateo estaba sonrojado y feliz, saltando con una energía que habría sido imposible antes de la cirugía. Tomé 100 fotos documentando su alegría, su salud, su vida. Mis padres no llamaron, no enviaron una tarjeta, no reconocieron su cumpleaños en absoluto. ¿La abuela y el abuelo se olvidaron? Preguntó Mateo esa noche, su voz cuidadosamente neutral de la manera que los niños aprenden cuando intentan no mostrar que están heridos. Creo que solo están ocupados, dije, lo cual técnicamente no era una mentira. Está bien, dijo, aunque sus ojos estaban demasiado brillantes. De todos modos, me gustan más nuestras fiestas. Estaba aprendiendo la lección que había esperado ahorrarle. Que la sangre no garantiza la lealtad, que algunas personas te fallarán de maneras que dejan cicatrices. Pero también estaba aprendiendo la lección más importante, que podías construir tu propia familia. Que el amor era una elección, no una obligación. Que aparecer importaba más que compartir ADN. En junio, recibí una carta de un abogado. No papeles de divorcio ni una demanda. Nada tan dramático. Solo una carta formal en papel caro informándome que había sido eliminada del testamento de mis padres. Todos los bienes pasarían ahora a Victoria tras su muerte. Querían que supiera esto, explicaba la carta en frío lenguaje legal, para que pudiera planificar en consecuencia. La leí 2 veces, esperando que llegara el dolor. No llegó. No sentí nada más allá de una leve curiosidad sobre cuánto dinero pensaban que esta amenaza conllevaría. Como si hubiera estado contando con una herencia, como si hubiera estado construyendo mi vida en torno a la expectativa de su eventual generosidad. Archivé la carta y me olvidé de ella. Llegó el verano. Mateo prosperó. Hicimos un viaje de una semana a la costa en julio, alojándonos en un motel barato y pasando todos los días en la playa. Mateo aprendió a hacer boogie board. Leí 3 novelas de principio a fin sin interrupciones. Comimos pescado con papas fritas y helado suave. Construimos castillos de arena y recogimos ágatas. Éramos felices. A finales de agosto, 1 año y medio después de la cirugía de Mateo, recibí un último mensaje de Victoria. Era diferente de los otros, más corto, menos desesperado, solo un simple texto: espero que estés contenta contigo misma. Has destruido a esta familia. Miré el mensaje durante mucho tiempo, pensando en todas las formas en que podría responder. Podría enumerar sus fracasos. Podría detallar su crueldad. Podría explicar una vez más exactamente cómo ella y nuestros padres habían destruido la familia mucho antes de que yo me alejara de los escombros. En cambio, le respondí: estoy feliz. Más feliz de lo que he estado nunca. Espero que algún día entiendas por qué. Luego bloqueé su número para siempre. La verdad era que estaba feliz. El peso que había estado cargando toda mi vida, el esfuerzo constante de tratar de ser lo suficientemente buena, de tratar de ganar un amor que debería haber sido dado libremente, se había ido. Me había elegido a mí misma. Había elegido a Mateo. Había elegido a las personas que realmente aparecieron. Y al hacerlo, había encontrado algo que mi familia nunca me dio. Paz. Mateo empezó 2º grado en septiembre. Entró en el equipo de fútbol, algo que habría sido imposible antes de la cirugía. Me paraba al margen con los otros padres, animando mientras corría por el campo, su rostro brillante de esfuerzo y alegría. Elena apareció a mi lado con café. Se ve genial, dijo, señalando a Mateo mientras robaba el balón y lo pateaba hacia la portería. Es genial, asentí. ¿El doctor? Morales dice que la función de su corazón es perfecta. Como si el defecto nunca hubiera existido. ¿Y tú cómo estás? Consideré la pregunta. Realmente la consideré. 1 año y medio antes, me había estado ahogando, desesperada, sola en todos los sentidos que importaban. Ahora estaba de pie bajo el sol, viendo a mi hijo sano jugar al fútbol, bebiendo café con una amiga que se había convertido en familia.
Estoy muy bien, dije, y lo decía en serio. ¿Alguna noticia de los padres o la hermana? Ninguna. Bloqueé el último de sus números en agosto. Ahora hay silencio. Elena asintió con aprobación. Bien. No necesitas ese veneno en tu vida. Tenía razón. Eso es lo que habían sido. Veneno. De acción lenta e insidiosa, haciéndome dudar de mi valía, cuestionar mis decisiones, sentirme agradecida por migajas. Eliminarlos de mi vida había sido como extirpar un tumor. Doloroso en el momento, pero necesario para la supervivencia. Octubre trajo noticias a través de rumores de conocidos mutuos. Victoria aparentemente se había mudado de nuevo con nuestros padres después de no poder encontrar una vivienda asequible por su cuenta. La amiga que me contó esto parecía esperar alguna reacción, alguna vindicación o regodeo. No sentí ninguna de las dos. Espero que resuelva sus cosas, dije, y lo decía en serio. No porque la perdonara, sino porque sus luchas ya no tenían nada que ver conmigo. En noviembre, mi jefa anunció que me ascendían a diseñadora senior, un puesto que venía con un aumento significativo y mejores beneficios. El equipo me llevó a celebrar a un buen restaurante del centro. Comimos buena comida, bebimos mejor vino y reímos hasta que me dolió la cara. Estas personas conocían mi historia. Habían sido parte de ella. Habían ayudado a salvar la vida de mi hijo mientras mi familia de sangre había elegido fiestas y viajes. «Discurso», gritó alguien, y otros se unieron al coro. Me puse de pie, un poco mareada y abrumadoramente agradecida. Solo quiero darles las gracias por todo, especialmente en los últimos 2 años. Todos ustedes me mostraron lo que realmente significa la familia. No se trata de quien comparte tu ADN. Se trata de quien aparece cuando todo se está desmoronando. Todos ustedes aparecieron. Todos ustedes nos salvaron. Y nunca, nunca lo olvidaré. Elena levantó su copa. Por la familia elegida. Por la familia elegida. Repitieron todos, y las palabras se sintieron como un voto. Diciembre llegó con su caos habitual de fiestas y obligaciones. Decoré nuestro apartamento con Mateo, colgando luces y medias. Horneamos galletas y vimos pésimas películas navideñas. La mañana de Navidad, Mateo se despertó a las 6 de la mañana y me arrastró a la sala para ver lo que Papá Noel había traído. Los regalos eran modestos pero considerados. Libros, materiales de arte y un nuevo balón de fútbol. Le encantó todo, su alegría no complicada por ninguna conciencia de costo o estatus. Pasamos la tarde en casa de Elena con su familia extendida, comiendo demasiada comida y jugando juegos de mesa. Mateo se durmió en el sofá a las 8, agotado y contento. Lo llevé al coche, su cabeza pesada sobre mi hombro, y sentí la plenitud del momento. Esto era suficiente. Esta pequeña y dura vida era suficiente. El nuevo año trajo una sorpresa. A finales de enero, casi 2 años después de la cirugía de Mateo, recibí una llamada de mi banco sobre una transferencia bancaria entrante. Alguien intentaba enviarme dinero, $25.000. Mi primer pensamiento fue que era una estafa. Mi segundo pensamiento fue que era un error. Mi tercer pensamiento fue que en realidad podría ser de mis padres, algún intento tardío de redención o culpa. Me equivoqué en todos los aspectos. El dinero provenía de Alejandro, el exmarido de Victoria. Había una nota adjunta a la transferencia, me enteré de lo que pasó con la cirugía de Mateo. No lo sabía en ese momento, Victoria nunca me lo dijo. Esto llega 2 años tarde, pero quería ayudar con cualquier deuda que quede. Lamento mi parte en el fracaso de tu familia. Merecías algo mejor. Me senté en mi coche fuera del banco, mirando la nota en la pantalla de mi teléfono, tratando de procesar esta gracia inesperada. Alejandro no había sido el villano. Probablemente no conocía toda la historia. Y ahora, divorciado y sin ninguna obligación, había elegido hacer lo que mi propia familia se había negado. Lo llamé desde el estacionamiento del banco. Contestó al segundo timbrazo. Alejandro, dije, recibí la transferencia. No tenías que hacer eso. Lo sé, dijo.
Pero cuando me enteré de lo que realmente pasó, de lo que te hicieron a ti y a Mateo, no podía dejarlo así. Sé que no arregla nada, pero quizás ayuda. Ayuda enormemente. Todavía tenemos parte de la deuda. Esto saldará la mayor parte. Bien, hizo una pausa. Por si sirve de algo, Sofía, lo siento. Siento no haberlo sabido. Siento haber sido parte de esa familia, aunque fuera brevemente. No eres responsable de sus decisiones, dije suavemente. Pero gracias. Esto significa más de lo que imaginas. Después de colgar, me senté en el coche durante mucho tiempo, viendo a la gente seguir con sus vidas. Alejandro había hecho en un momento lo que mis padres se habían negado a hacer en 2 años. Un hombre que técnicamente se había convertido en familia por matrimonio y luego había dejado de serlo por divorcio, había mostrado más lealtad que las personas que compartían mi sangre. La ironía era casi poética. Usé el dinero de Alejandro para pagar la deuda médica restante, las tarjetas de crédito que había agotado, los préstamos personales de amigos que habían insistido en que no necesitaban el reembolso, pero que lo merecían de todos modos. A mediados de febrero, 2 años después de la cirugía que casi me había destrozado, finalmente estaba completamente libre de deudas. Llevé a Mateo a tomar un helado para celebrar. Él no entendía el significado, pero entendía la celebración. Nos sentamos en nuestra cabina habitual en la tienda de la calle División, y lo vi devorar un sundae mientras parloteaba sobre su próximo proyecto de la Feria de Ciencias. Mamá, dijo de repente, su cuchara deteniéndose a medio camino de su boca. ¿Alguna vez extrañas a la abuela y al abuelo? La pregunta me tomó por sorpresa. Rara vez los mencionaba ya. Había pensado que quizás había olvidado que existían. A veces extraño a quienes quería que fueran, dije con cuidado. Pero no extraño a quienes realmente eran. Lo pensó, su rostro serio. No eran muy amables. No, asentí. No lo eran. Me gusta más nuestra familia. La que elegimos. A mí también, mi amor. A mí también. Volvió a su helado. El momento pasó tan rápido como había llegado. Pero asentó algo en mí. Mateo estaba bien. Mejor que bien. Estaba creciendo entendiendo que el amor era algo que se ganaba con acciones, no algo que se exigía por biología. Llegó marzo, trayendo consigo el 2º aniversario del diagnóstico de Mateo. Me tomé el día libre en el trabajo y lo pasamos haciendo todas sus cosas favoritas, el zoológico, la sala de juegos, cenar en la hamburguesería que le encantaba. No fue un día triste. Fue una celebración, un reconocimiento de lo lejos que habíamos llegado. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, me senté y escribí 3 cartas. Una a Elena, agradeciéndole por ser la familia que necesitaba. Una al doctor Morales, contándole lo bien que estaba Mateo, como su rápida acción había salvado la vida de mi hijo. Y una a Alejandro, agradeciéndole de nuevo por su inesperada gracia, por mostrarme que no todos los conectados a esa familia estaban rotos. Nunca escribí a mis padres ni a Victoria. No había nada que decirles, ningún puente que valiera la pena reconstruir, ninguna relación que valiera la pena salvar. Ellos habían hecho su elección, y yo había hecho la mía. Abril trajo la temporada de fútbol de primavera. El equipo de Mateo ganó su primer partido y grité hasta quedarme ronca desde las gradas. Elena estaba allí tomando fotos y vídeos. Varios de nuestros compañeros de trabajo habían venido a apoyar a Mateo, trayendo carteles que habían hecho en la oficina. Así era como se veía aparecer. Esto es lo que significaba la familia. En mayo, en el 8º cumpleaños de Mateo, tuvimos otra fiesta, más grande esta vez. Más amigos, más risas, más evidencia de una vida reconstruida desde las cenizas. Hacia el final de la fiesta, mientras cortaba el pastel y repartía los platos, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo salir al balcón y levantar el auricular. ¿Sofía? La voz de mi madre, más vieja y frágil de lo que recordaba. Por favor, no cuelgues. Debería haberlo hecho. Tenía todo el derecho. Pero la curiosidad mantuvo el teléfono en mi oído. ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz neutral.
Tu padre está enfermo. Cáncer. Dicen que está avanzado. Pensé que debería saberlo. Esperé a que llegara el dolor. La culpa, el ablandamiento. Nada de eso llegó. Lamento oír eso, dije finalmente. Pero no estoy segura de por qué me llamas. Porque es tu padre. Porque se supone que la familia debe estar ahí para los demás. La hipocresía era tan asombrosa que me dejó sin aliento. Después de todo, ella todavía no lo veía. Se supone que la familia debe estar ahí para los demás, repetí lentamente. ¿Dónde estaban ustedes cuando Mateo necesitaba una cirugía de corazón? ¿Dónde estaban cuando yo vendía todo lo que poseía para salvar su vida? ¿Dónde estaban en su fiesta de celebración? ¿Dónde estaban en alguno de sus cumpleaños? Eso es diferente. No, interrumpí. Es exactamente lo mismo. Estás pidiendo algo que te negaste a dar. Estás exigiendo una lealtad que nunca mostraste. Y te estoy dando la misma respuesta que me diste a mí, no. Sofía, por favor. Espero que papá mejore. Sinceramente lo espero. Pero no estaré allí. No lo visitaré. No ayudaré. Dejaron muy claro hace 2 años que la familia solo importa cuando les conviene. Así que, les devuelvo el favor. La familia solo me importa a mí cuando es conveniente. Y esto no lo es. Te arrepentirás de esto. Cuando él se vaya, te arrepentirás. Quizás, dije, pero será mi arrepentimiento para cargar, así como la cirugía de Mateo fue mi carga para llevar sola. Adiós. Colgué y apagué mi teléfono. A través de la puerta corrediza de cristal, pude ver a Mateo con sus amigos, riendo de algo que Elena había dicho. Pude ver los restos de pastel y helado, la pila de regalos, la evidencia de un niño amado y celebrado por personas que eligieron aparecer. Mi madre tenía razón en una cosa. Cargaría con arrepentimiento. Pero no del tipo que ella pensaba. Me arrepentía de los años que pasé tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Me arrepentía de la energía que desperdicié esperando que cambiaran. Me arrepentía de no haberme alejado antes. Pero no me arrepentía de este momento, de esta elección, de este cierre final y definitivo de una puerta que debería haberse cerrado hace 2 años. Volví adentro y me uní a la fiesta. En los meses siguientes, me enteré por conocidos lejanos que el cáncer de mi padre progresó rápidamente, que murió a finales del verano, rodeado de su familia. Victoria y mi madre, presumiblemente, quizás algunos primos, personas que habían decidido que ese momento en particular merecía su presencia. No asistí al funeral. No envié flores, ni una tarjeta, ni ningún reconocimiento en absoluto. Victoria intentó contactarme una última vez, un amargo mensaje de voz llamándome desalmada y cruel, diciendo que tendría que vivir conmigo misma. Tenía razón. Tendría que vivir conmigo misma. Y había descubierto algo notable, podía vivir conmigo misma bastante bien, mejor de lo que nunca lo había hecho cuando intentaba ganar el amor de personas que lo usaban como arma. Mi madre intentó visitar mi apartamento 3 meses después del funeral. No abrí la puerta. Se quedó en el pasillo durante 10 minutos, golpeando y llamándome por mi nombre antes de finalmente irse. Parecía más vieja, más frágil, rota por pérdidas que yo no había causado, pero que ciertamente había dejado de prevenir. Victoria estaba a su lado, su rostro duro de ira y algo que podría haber sido envidia. Al menos se tenían la una a la otra, la hija favorita y la madre que la había elegido. Podían consolarse mutuamente con historias sobre mi crueldad, mi egoísmo, mi fracaso en desempeñar adecuadamente el papel de hija. Podían unirse en su victimismo compartido, sin examinar nunca sus propias decisiones. Esperaba, distantemente y sin mucha convicción, que pudieran aprender algo, que pudieran darse cuenta de que el amor no puede ser condicional y arbitrario, que los niños no son mercancías en las que se invierte en función de los rendimientos esperados. Que aparecer importaba más que los grandes gestos. Pero no contuve la respiración. Mateo y yo continuamos construyendo nuestra vida. Él sobresalía en la escuela. Su corazón se mantuvo fuerte. Tomábamos vacaciones dentro de nuestro presupuesto y derrochábamos ocasionalmente en cosas que importaban.
Teníamos cenas familiares con Elena y sus hijos. Celebrábamos las fiestas con la familia elegida que había demostrado su lealtad a través de la acción en lugar de la sangre. En las noches tranquilas, cuando Mateo estaba dormido y el apartamento estaba en silencio, a veces pensaba en la mujer que había sido hace 2 años. Desesperada y ahogándose, rogando por ayuda a personas que medían el amor en hojas de cálculo. Sentía ternura por esa mujer, tristeza por su sufrimiento, orgullo por su supervivencia. Pero no la extrañaba. No quería volver a ser alguien que necesitaba permiso para existir, que buscaba la validación de personas que la acaparaban como si fuera moneda. Me había convertido en otra persona, alguien más dura, quizás, definitivamente menos confiada, pero también alguien que sabía que su valía no estaba determinada por la voluntad de otras personas de reconocerla. Alguien que entendía que la mejor venganza no era la destrucción, sino la indiferencia. No preocuparse lo suficiente como para odiar, simplemente vivir bien sin ellos. Victoria perdió todo lo que había construido con Alejandro. Se mudó de nuevo a la casa de nuestra infancia, dependiente de una madre que había demostrado que solo la amaba cuando estaba ganando. Había cambiado una sociedad por una jaula de oro, y los barrotes se estaban cerrando. Había gastado $50.000 en una luna de miel para un matrimonio que duró menos de 2 años, y no tenía nada que mostrar más que fotos y arrepentimientos. Su carrera en la planificación de eventos flaqueó a medida que su divorcio se hizo de conocimiento público en sus círculos sociales. Los amigos que habían celebrado su boda perfecta desaparecieron cuando la perfección se resquebrajó. Se quedó exactamente con lo que me había dado a mí, nada. Mi madre vivió con las consecuencias de valorar la apariencia sobre la sustancia, las bodas sobre los nietos, la percepción sobre el amor. Pasó sus últimos años con una hija que la resentía tanto como dependía de ella, atrapada en una casa que resonaba con la ausencia de la familia que había fracturado. Ninguna cantidad de dinero o estatus podía llenar el vacío donde debería haber habido conexión. Murió como había vivido, rodeada de personas que representaban devoción sin sentirla. En cuanto a mí, construí algo mejor. Mateo creció sabiendo que valía más que la suma de lo que podía proporcionar. Aprendió que el amor era acción, no palabras, que aparecer importaba, que la familia era lo que uno hacía, no lo que se le daba. Y cuando fue mayor, cuando preguntó por sus abuelos y tías, le dije la verdad, que algunas personas eran capaces de amar y otras no, y que alejarse de estas últimas no era crueldad, sino supervivencia. Me había propuesto salvar la vida de mi hijo, y lo había logrado. Pero en algún punto del camino, también había salvado la mía. Había aprendido que la mejor venganza no era hacerles sentir el dolor que ellos me causaron a mí. Era negarme a que su rechazo definiera mi valía. Era construir una vida tan llena de amor genuino que su ausencia no dejara un vacío. Había caminado a través del fuego y salido forjada en algo más fuerte. Me habían puesto a prueba y me había encontrado capaz. Y cuando miraba hacia atrás, al camino recorrido, a la puerta que había cerrado y a las personas que había dejado atrás, no sentía ningún arrepentimiento en absoluto. Solo alivio, solo libertad, solo la tranquila satisfacción de saber que había elegido correctamente. Algunos puentes están destinados a arder. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Y algunas familias están destinadas a ser construidas desde cero, un miembro elegido a la vez. Había aprendido esa lección de la manera más difícil posible, pero la había aprendido, y nunca la olvidaría.